una vez más a tu programa Onda de Esperanza. Te saluda tu hermano y amigo Aníbal Villatoro, esperando que el Espíritu Santo pueda discernir nuestro pensamiento y pueda iluminar tu mente y corazón para poder recibir la ministración que el Espíritu Santo tiene para ti a esta hora. Familia, una pregunta para ti. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Será que simplemente seguir una religión? ¿Es apegarse a una nueva doctrina? ¿Es un cambio de moral o una tradición? ¿O es solamente asistir a una iglesia, leer la Biblia, orar y hacer buenas obras? O quizás para ti sea solamente creer en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo. Déjame dar una respuesta bíblica a estas preguntas, pues la respuesta es simple y sencillamente no. Ser cristiano es mucho más que eso. Ser cristiano es experimentar un cambio radical y sobrenatural en nuestras vidas. Algo que solo Dios puede producir en la vida de los que le creen y hacen su voluntad. Ser cristianos es nacer de nuevo, para ser como Jesús. El propósito de nacer de nuevo es una expresión que usó Jesús para enseñarle a Nicodemo, un líder religioso judío con la necesidad y la naturaleza de la salvación. El nuevo nacimiento es la obra de Dios, por lo cual nos da una nueva vida, nos proporciona una nueva identidad, nos hace tener una nueva relación y una nueva esperanza. El nuevo nacimiento es el fundamento y el principio de la vida cristiana. La Biblia nos dice que todos necesitamos nacer de nuevo, puesto que todos somos pecadores y estamos separados de Dios. El pecado es la rebelión contra Dios, la transgresión de su ley, la corrupción de nuestra naturaleza, la causa de la condenación de la humanidad que decide no nacer de nuevo, puesto que el pecado nos hace enemigos de Dios, esclavos del diablo y ciegos a la verdad. Te confesaré algo, y es que el pecado nos impide ver y entrar en el reino de Dios. A propósito, ¿tú ya naciste de nuevo? Familia, te saluda tu hermana en Cristo, Gaby Flores, esperando poder llevar una palabra de Dios hasta tu hogar esta noche. Familia, nuestra hermana Gaby recordaba a un personaje muy reconocido de la palabra de Dios, Nicodemo. Este era un fariseo y miembro del consejo gobernante judío. ¿Recuerdas cuando viene a Jesús de noche, en su primer encuentro con el Mesías? Le reconoce como un maestro enviado por Dios, por supuesto evidenciado por las señales que Jesús realiza, pero con mucha necesidad de tener herencia que Cristo nos regaló. Jesús ante ello responde con una declaración profunda sobre la necesidad de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nicodemo, desconcertado por este concepto, pregunta cómo puede uno nacer de nuevo cuando es viejo. Jesús luego aclara con la frase: debes de ser nacido de agua y del Espíritu. Ser nacido del Espíritu significa en una transformación radical en el ser humano, la cual va más allá de la mera existencia física. En este concepto habla del lavamiento de pecados, de la regeneración de nuestro ser, de la renovación por el Espíritu Santo, al transformarnos en su templo, en su morada. La conversación de Jesús con Nicodemo subraya la necesidad de fe y la disposición a aceptar la obra transformadora del Espíritu Santo. A propósito, ¿ya lo aceptaste? ¿Es evidente tu transformación? Si aún no lo haces, déjame hacerte este llamado. Ven a Jesús y experimenta un nuevo nacimiento y empieza todo de cero. Dios les bendiga, les saludo a Cristian Cortés, esperando con fe que la palabra de esta noche pueda tocar sus corazones. Familia, estar en Cristo es una realidad, una condición y una naturaleza. Solo en Cristo somos revestidos y hechos nueva criatura, es una realidad. Lo viejo queda atrás, lo nuevo es lo que nos da Él, es una condición. Todo obrando en fe es nuestra nueva naturaleza. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo.
Él nos da la oportunidad de que nosotros dejemos nuestra naturaleza pecaminosa con la cual nacemos y optemos por una naturaleza nueva. Esa opción la hacemos por medio de la fe. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos dejamos tocar por el Espíritu Santo, es en ese momento cuando nosotros decidimos, porque es decisión nuestra, aceptar la nueva naturaleza que Dios nos da. Y es justo ahí cuando el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros nueva criatura. Primero nos engendra por medio de la palabra cuando nos hace el llamado. Segundo, venimos a empezar nuestra transformación cuando venimos al altar y confesamos nuestros pecados y creemos que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para hacernos una nueva criatura. Y cuando obedecemos por medio del bautismo, al ser salidos del agua, cuando nos emergemos, hemos nacido de nuevo, porque la vieja criatura ha muerto y somos salidos como un nuevo ser. Es allí cuando somos sellados con el Espíritu Santo. Ese sello no significa más que la partida de nacimiento que te van a sentar en el registro del estado familiar donde tú has nacido. Nada más que ese registro ya no es el estado familiar, es el estado espiritual. Ese libro se llama el libro de la vida. Familia, te saluda tu pastor y amigo Julio Miranda. Y hoy traemos un tema un poco delicado. Estamos hablando del nuevo nacimiento. Cricri me hacía la pregunta ahora, ¿y esto qué significa? Los que lograron leer en nuestras redes sociales y los que lograron leer a quienes se los envío personalmente, pudieron ver que el título que le pusimos al tema de este día es... Se me durmieron. Están dormidos. No. Ahí hay café. Allá vamos a ir a hacer café. ¿Verdad? Perdón, ¿dónde está tu pesebre? Alusivo a lo que el mundo está celebrando ahora, para hacerles ver a aquellos que están totalmente equivocados que el pesebre no está en Belén, estuvo en Belén. Pero ahora está, ¿dónde, Cricri? ¿Dónde, Gaby? En nuestros corazones. ¿Por qué lo tiene en nuestro corazón? ¡Ay, por qué lo dudan! El pesebre ahora se llama mi corazón. El pesebre donde Cristo debe de nacer siempre es mi corazón. El hermano Aníbal, que trabaja en salud, conoce mejor que cualquiera de nosotros. Y Gaby, que ya va a ser mamá, decía amén, va a conocer también que el nacimiento implica cuido, que el nacimiento implica enseñanza, que el nacimiento implica disciplina. Todo eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el pesebre. Y a mí me encanta hablar del nacimiento de Cristo porque me da risa cómo lo ejemplifica el mundo. ¿Por qué me da risa? Porque estaba viendo y estaba tentado a mandar en la invitación de ver el programa, una cajita así como que es pesebre, un montón de, ¿cómo se llama ese zacate? Zacate conejo, ¿no? Sí, no, pero no, algo, zacate, el mantón, y ponen una mantita, y arriba de la manta ejemplifican el nacimiento de Jesús. Yo digo, ¿perdón? Ellos dicen la palabra de Dios, vámonos a la Biblia y vámonos a la época retrocedamos 2024 años. El hermano Aníbal y yo somos los más viejitos de los que estamos aquí. Josué, quiero ver. Sí, ya casi. ¿Cuántos años tenés, Josué? 25. 25, bueno, entonces no tiene el medio paquete. Pero nos recordamos que en nuestra época esto del nacimiento era totalmente diferente. Iban al hospital, incluso si en el camino habían parteros y todo lo demás. Yo recuerdo una vez peleé en un parto que me llamaron a atenderlo y en ese momento estaba una partera. Yo no entendía nunca.
le estaba dando una toma, le estaba sobando no sé qué, que el niño coronaba y lo empujaba porque no era hora, porque la luna no sé qué. Y estamos hablando que 30 años atrás. Recientemente recordaba un parto que también atendí, que yo me quedé sorprendido. Voy a resumir el parto así chiquitito para que nos vayamos a Belén. Íbamos y le digo al compañero, un cipote que andaba aprendiendo, revisa cuánto ha dilatado. Y el cipote vio, y cuando me volteó a ver tenía los ojos llorosos. Y yo, ay, se murió la criatura, dije. Porque las mujeres en muchas ocasiones hacen ciertas cuestiones para terminar con la vida de la criatura. De hecho, alguna vez me pasó. Váyate para acá y nos cambiamos de lugar. Y digo yo, y me pasa lo mismo. Yo solo sentí como que me habían pegado un golpe en mi frente y se me rodaron las lágrimas y los mocos, una mucosidad horrible. Y le digo a la muchacha que iba pariendo, madre, le digo, ¿y que no te bañaste? No, me dijo, es que mi abuela me ha dicho que los últimos 3 meses no se baña uno. Los que saben de esto se han de imaginar la hediondera. Estoy hablando de esto, ¿por qué? Porque nos vamos a ir remontando poco a poco y ha venido evolucionando esto del parto. Antes cortaban los partos con machete, con lo que había. Creo que cordón umbilical. Que mi mami también me contó que donde ella vivía, las primas cuando tenían bebés lo hacían en la casa, pero que les amarraban un lazo en el techo, el caballete creo que se llama, no sé cómo, y ahí se jalaban. Para hacer fuerza. Para hacer fuerza, sí. Todo eso, sí, esto todavía un poco más rústico, ¿no? Gente que se iba al campo, a la orilla de la casa, y se hincaba y ¡pum!, paría. Y podemos irnos para atrás, y vamos a ir disminuyendo la calidad de parto, la calidad del lugar donde alumbran las mujeres, donde dan a luz a sus bebés. Yo siempre he dicho, el bebé allá adentro, y el hermano Aníbal sabe mejor que yo, allá adentro está en lo más higiénico, se bañen o no se bañen, allá adentro es lo más higiénico, está en una bolsa llena de agua. Y esa agua es la que lo alimenta, pero está limpito. Y yo ese día regaño a la muchacha, de hecho ahí parió, en el camino, y le dije, no, es que tenía que porque la criatura viene de algo limpio para algo sucio. Horrible, todavía siento ese tufo. Para la época de Cristo, retrocedamos más de 2000 años atrás. No había parteras. Sí había parteras al estilo de la Biblia. Me imagino, no sé con qué cortaban, porque todavía no teníamos No había tijeras. No había tijeras, gente que trabajara muy bien el metal. Pero aparte de eso, cuando María dio a luz no había partera. La Biblia no menciona una partera. Pero tampoco había un lugar apto o higiénico para que ella diera luz. ¿Dónde fue a dar a luz? Dice que en un pesebre. ¿Qué es un pesebre para nosotros? Tuviera Eduardo, ya no estuviera ahí. Es un chiquero. Un pesebre es un chiquero. Un corral. Es un corral. ¿Y qué hay en los corrales? ¿Hay perfume? No. Hay el montón de zacate como para hacer una almohadita. Tampoco. Es verdad. Josué, que nada de eso había. Había estiércol de animal, orín de animal, había moscas de unos moscarrones grandes, no me recuerdo cómo se llaman, en los cocos hay muchos de esos y pican feo y sacan sangre, no me acuerdo, pero había toda esa cosa, era una pestilencia, y ahí nació Jesús, ahí nació nuestro Salvador, la Biblia lo dice, nació en un pesebre. Ahora podemos ver un pesebre, un establo, con las paquitas y todo, con lo que ponen, no. En esa condición. ¿Por qué me encanta eso? ¿Quién es el que estaban haciendo ahí? Jesús. ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador.
¿Quién es Salvador. Dios? Príncipe. No, es que nos vamos hasta 33 años después, pero no quería mencionar a nuestro Salvador. El Hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del cielo, la tierra y todo lo que hay, el dueño del oro y la plata. Venía de un lugar, wow, extremadamente hermoso, bellísimo, que lo vamos a ver, lo que vamos a hacer salvos. Y de allá dijo, no, yo quiero dejar esta comodidad bella, hermosa, preciosa, para ir y nacer allá, en un lugar fétido. Ya Dios tenía programado eso. Cerró todos los lugares para que fuera para ahí, para que su hijo naciera en lo peor, para hacer al final lo mejor. Entonces nosotros ejemplificamos, desde mi punto de vista, mal. De hecho, ya algunos que hasta la bolsa le hacen amarilla con el montón de pañales y la pacha. ¿De dónde? ¿Con qué cortó María el cordón umbilical? ¿Con qué lo cortó José? Porque José tuvo que ayudar, creo que el primer partero, que pudiéramos decir en la Biblia, porque dígalo partera. De partero creo que José tuvo que ayudarle, creo. Por eso digo creo, no lo dice la Biblia. ¿Con qué cortó el cordón? ¿Con qué amarró el ombligo? No sé, a mí me encanta pensar en eso, es un poco morboso y me encanta pensar en eso. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos de la mejor forma, nosotros lo hacemos de la mejor manera, o sea, lo hacemos que todo se vea bonito. Pero no fue así de tan fácil ni tan bonito, ¿sí? No sabemos si había más gente ahí, porque en ese momento todos estaban acudiendo a sus lugares de nacionalidad para ser empadronados. Y nosotros queremos la mejor comodidad del mundo. Cuando nacemos de nuevo, ¿dónde nacemos? ¿Saben que he visto gente que hasta por el lugar donde se van a ser bautizados reniegan? Pero ya solo yo estoy hablando. Porque en la cueva hay piojos. Porque en la chaval. Vamos a bautizar allá en la laguna. Mucho pica. Ahora bien, Jesucristo, 33 años después de ese momento, hace el pacto con Dios y firma con sangre, firma con carne, firma con dolor y sufrimiento mi salvación. Amén. Como anécdota, cuando yo estaba pequeña, de edad, Más chiquita. chiquita de edad, no entendía esa parte de nacer de nuevo. O sea, para mí era literalmente volver a entrar Nicodema. a la panza de tu mamá y volver a nacer. Entonces la Gaby chiquita no procesaba lo que significaba nacer de nuevo. Me lo explicaron, no recuerdo, me lo explicaron mucho tiempo después, ya cuando vine a tener más razonamiento, ya entendí lo que era nacer de nuevo. O creo que incluso es algo que todavía en mis últimos años he terminado de procesar. Y me gustó mucho que en el libro que utilizo para las clases con los niños, aparecía la historia de Nicodemo. Y yo le pregunté a los niños entre 7 y 10 años, ¿qué significaba nacer de nuevo? Entonces los niños no tenían idea o nunca se habían puesto a pensar lo que significaba nacer de nuevo. Cuando yo les empiezo a dar la clase y hasta el día de ahora, que ya pasaron como 6 meses de esa clase, los niños todavía recuerdan lo que es nacer de nuevo. Y para ellos, nacer de nuevo no solamente bautizarse. Entonces ellos tienen esa descripción de qué es nacer de nuevo. De es creer en Dios, de es creer en el Espíritu Santo, es también bautizarse, es esto y lo otro, hermano. Entonces, creo que si desde muy pequeños también, tanto en edad como cuando alguien entra por primera vez a la iglesia, se le habla de nacer de nuevo. Solo quiero hacerte una pregunta. Yo sé que estás entusiasmada. Dijiste algo que no me gustó. No solamente ser bautizado. Esa es una de tantas respuestas. No. Perdóname. Yo, según la Biblia, y la Biblia que yo leo, la Biblia que vos andás, la Biblia que andamos cada uno de nosotros, el nuevo nacimiento inicia del bautismo. Es un acto, me emociona escucharles y estaba viendo quieto su desarrollo. Para hablarnos del pelo después a cada uno. Su desarrollo, lo que el Espíritu Santo pone en este momento. Y lo que estaba meditando es que
el planteamiento que hermano Julio hace en relación al pesebre, el acontecimiento físico del nacimiento del Mesías, visto desde el punto de vista de los adultos, lo podemos entender fácilmente. Es decir, la condición de el Hijo del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores, naciendo en un lugar... Para hacerse humano, naciendo en un lugar no apto. En un lugar con condiciones deplorables. Y yo creo que el Espíritu Santo igual ministra a la hermana Gaby en este momento y nos lleva a la escuela dominical. Y este planteamiento es difícil entenderlo en la mente de un pequeño. No, definitivamente. Porque las perspectivas, el testimonio, la forma de ver las cosas es diferente. Pero yo quiero aprovechar los dos planteamientos para decirle a quien nos escucha que desde el plano espiritual, ese pesebre, así como lo describe la Biblia, es el lugar donde nosotros, donde tú te encuentras en este momento. Y me remontaba poco más de 30 años atrás, cuando Jesús me encontró a mí. Correcto. Y yo no elegí estar en ese lugar quizás, pero estaba ahí, en ese lugar descuidado, alejado, abandonado, sucio probablemente, tal vez no literal o físicamente, pero sí espiritualmente. Jesús te encuentra a ti también ahí donde estás y quiere que nazcas de nuevo. Y justamente eso, Gaby no estaba equivocada. Lo que corregía con Gaby era decir que con el bautismo, no, en el bautismo inicia. Para mí el primero es el encuentro. El encuentro es buscar el lugar apto donde Jesucristo nos va a hacer el llamado y nosotros digamos amén. Yo tengo la ventaja de que el día que me hicieron el llamado, el día que acepté, porque me habían hecho muchos llamados, pero el día que acepté, ese día me bauticé. Les di la condición, si me bautizan, acepto. Chulada, ¿verdad? Sí. Yo, y no he encontrado en la Biblia, y difiero de todos los pastores que hacen eso, que esperan mucho tiempo para bautizar a las personas. La Biblia, yo no encuentro un pasaje de la Biblia donde diga yo ahora. Por eso es que digo que el nuevo nacimiento empieza ahí y tiene que ser ya. Cuando Jesús es bautizado por Juan, da esa señal. Sí. No, yo le digo esperar el momento. Hay muchos pastores, y que me perdonen los pastores que voy a diferir y difiero con ellos, que empiezan a darles charlas a la gente. Esperan 3, 4, 5 meses. Es que no están preparados. Desde el momento que aceptan a Cristo están preparados. Después el Espíritu Santo los prepara. Amén. Imagínense, yo recuerdo una persona que llegó, le dijo el pastor, tenés que casarte antes de bautizarte. Que no es al revés. Espérate. Ven y busca quien lo case. El día de la boda, porque él buscó el día de la boda quien lo casara. Ese día en la tarde, ya a la hora de la boda, resulta que no se podían casar. Porque la partida de nacimiento de él no tenía mamá. Increíble, no pueden tener papá, pero no tenía mamá, se habían equivocado. Entonces, no se hizo la boda. Tenemos que esperar a que arreglen esta dificultad. 8 días después, fallece la persona. Increíble. Falleció la persona, sin ser bautizado. Y la palabra de Dios dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Amén. No dice el que creyere y se quede en el proceso, no, el que creyere y fuera bautizado. Tenemos tiempo. Ahora, solo, permítame ahí. Entonces, la palabra de Dios dice, llegó el carcelero donde Pablo y le dice, hey, ¿qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A las 2, 3 de la mañana, no sé qué hora es, agarró, aquí hay agua y te bautizo. El etíope. Amén. Iba Felipe. Sí. Y le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide ser bautizado? Amén. Y podemos empezar a sacar un montón. Y la preparación de en adelante la da el Espíritu Santo por medio de nuestras predicaciones, por medio de nuestras enseñanzas. Si no nos creemos aptos, dejemos el púlpito. Sí, Entonces, por eso para mí, acepto
me bautizo, nazco de nuevo. Sí, y de ahí, perdón, yo sé que de ahí empieza lo que yo decía, la disciplina, la enseñanza, la corrección. Todo lo que nosotros le enseñamos a un niño, nosotros como pastores estamos obligados a enseñarle a todos. Sí. Ya. ¿Cuál es mi pesebre? Mi pesebre fue en el río Torola, debajo del puente. Ahí fue a nacer yo. Imagínense dónde me fui yo siendo del Bajo Lempa. Porque ese día me dijeron, yo andaba de mirón, de bocón, así, y me andaba por allá. Lo normal, como siempre. y me dicen, les dije yo, vaya pues, pero les pongo una condición. Y lo he repetido. Y para la gloria de Dios me bautizó el pastor, creo que Rodríguez, no recuerdo el apellido, pero es el que escribió aquella preciosa alabanza que dice, cuán grande es Él. Y yo, wow, por eso es que soy así como soy. Ajá, ya solo yo voy a hablar. Ya le quito la gana de hablar. ¿Deja usted hablar al hermano Aníbal? En serio. Cri, yo no soy. Cri. No te he oído la voz ahora. No, que muchas veces, como decían del bautismo, las personas esperan estar bien con Dios o dicen, no estoy listo para bautizarme, cuando no tiene que ser así, ¿verdad? Sino que tenemos, ¿verdad?, que dar ese paso, porque con ese paso es que vamos a cambiar nuestras vidas, que vamos a nacer de nuevo, y que vamos a que Jesús entre en nuestras vidas. Entonces, creo que ahí nos equivocamos muchas veces, porque por eso hay muchas personas que no se bautizan. Una compañera me decía, ¿verdad?, que ella no se bautiza porque para ella seguir siendo la misma, para ella seguir siendo el pecado, ¿para qué se va a bautizar? Yo le digo que no, que es un proceso. A través del tiempo. Justamente. Yo lo que quería decir es que es un acto de obediencia, ¿verdad? Y no es un simple acontecimiento, es un acontecimiento espiritual. Y cuando eso sucede, el cambio es visible, ¿no? Y el hermano Julio en su introducción decía, cuando nacemos de nuevo, es cierto, somos instruidos, pero también nuestra perspectiva cambia, porque el Espíritu Santo comienza a hacer su obra en nosotros. Y yo soy de aquellos que creen ciegamente que el Espíritu Santo no puede actuar en una naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa la lavamos en las aguas del bautismo. Amén. Porque la palabra de Dios dice que ahí enterramos la vieja criatura y sale una nueva criatura. No salimos transformados, no salimos cambiados, salimos como un vaso del Espíritu Santo. Ese es el cambio. Por eso la palabra de Dios dice que somos bautizados en agua y en espíritu, porque cuando salimos del agua, la paloma baja en forma corporal, en este aspecto baja el Espíritu Santo, toca el corazón, ya se lo abrimos y nos hace templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando entra, ve la casa sucia como la mía y empieza a limpiarnos, empieza a quitar la telaraña de la morbosidad, empieza a quitar la suciedad de los pleitos, empieza a quitar la basura de cualquier tipo de pecado que traigamos, cualquier vicio que traigamos, como decía Cricri, que su compañía, todo eso empieza el Espíritu Santo, solo no lo podemos hacer. Jamás. Sí, y es como mencionaba el hermano Aníbal, porque justamente yo tenía la misma idea que él nos decía, que muchas veces nuestro pesebre también puede llegar a ser un chiquero. Y no hablamos solo del espacio físico, hablamos de que muchas almas llegan totalmente destruidas al momento del bautizo. Son esas personas que justo en el momento iba pasando y bueno, alguien estaba bautizando, también quiero hacerlo yo. Entonces llegan con un corazón, unos pensamientos pero tan destruidos, de la misma manera en como en aquel entonces estaba ese pesebre, estaba ese granero donde Jesús nació. Yo quería contar un poco de mi testimonio. Y es que a veces el ser humano puede creer que estar sucio o en una condición del pesebre, como lo describe la Biblia cuando nació Jesús entre animales, es cuando estamos en pecados visibles, diría yo, ¿verdad? Que
que somos parranderos, que somos bebedores, que somos mujeriegos en el caso de los hombres, o cualquier otra cosa parecida. Pero a veces eso no ocurre en nuestras vidas. Lo que está ocurriendo es un resentimiento en nuestro corazón. Lo que está ocurriendo es una sensación de odio. Es algo que ha dañado nuestro corazón. Cualquier cosa que haya pasado en nuestra vida. Y eso tiene la figura espiritual de suciedad en nuestro corazón. De hecho, usted acaba de decir algo muy precioso que me encanta. No lo había analizado desde ese punto de vista. Yo vengo a los pies de Cristo, pero no soy bautizado. Y empiezo a oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra empieza a hablarme. Pero como todavía no me he limpiado de mi vieja naturaleza, el enemigo sigue hablándome el oído. Siempre va a seguir, de ahí en adelante ya no te va a hablar, te va a tentar, pero sigue hablándote porque todavía no le das carrera con el bautismo. Entonces viene a sembrar más odio. Y viene, la palabra de Dios me está hablando de cuando me hicieron daño y recuerdo con dolor y odio y rencor y resentimiento porque no me lavé, como decía Gaby, esa suciedad y el chiquero se sigue haciendo más mugre. Pero yo físicamente estoy queriendo demostrar que no, pero espiritualmente, pero emocionalmente, ¿cómo estoy? Pero si empezamos de cero a recibir la palabra de Dios, cuando salgo del agua del bautismo, cambia, totalmente cambia, y lo digo por experiencia propia. Amén. Y por la experiencia de quienes he tenido el privilegio de que aceptan el bautizo. Creo que también es porque muchas personas, como la que mencionaba Tita, esperan hacer el cambio antes de bautizarse, no o antes incluso de empezar a ir a la iglesia. Porque de igual manera muchas personas dicen, no, es que no voy a la iglesia hasta no saber que de verdad voy a cambiar. Pero entonces, ¿cuándo vas a cambiar si no dejas que Dios también te pueda cambiar? También, no sé, hablando del bautismo y que está aquí el pastor, muchas veces también, desde que los niños están en la escuela dominical, tienen este deseo de bautizarse, ya sea deseo propio o por las clases que están escuchando, porque... Ya va a salir del tema, ya van a ver. No, solo como una pregunta. O sea, estaría bien, exactamente, justo eso, porque sí recuerdo que muchos de los que estamos... Bueno, los que estamos en la iglesia nos hemos bautizado que entre 13 y 15 años, por ejemplo, los que estamos... De repente aparece un niño de exactamente. 3 años diciendo... Y ahora siento, o sea, hablando yo con los maestros, o sea, nosotros nos bautizamos cuando teníamos tal edad, y estos niños porque todavía no se bautizan. Hablando del grupo de jóvenes, que no todos están bautizados, y yo, ¿será que realmente ellos, o sea, estos chicos, los adolescentes, los niños, pueden llegar a comprender lo que implica el hecho de bautizarse? ¿Que te lo explique Cristi o lo escribo yo? Como quieran. Fácil, te lo voy a poner así. Vaya, fácil, te lo voy a poner así. Para mí, la Biblia no pone edad para bautizar. Solo que sí que se debe hacer un bautizo por inmersión y para perdón de pecados. Cuando la persona, el ser humano, tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Vos, psicóloga. Cuando empieza a desarrollar la conciencia. Entonces es tiempo de bautizarse. Cuando empiezas a reconocer la diferencia entre el pecado y la santidad. Es cuando conoces que esto es bien y esto es mal. El niño puede decir eso es malo porque le enseñaron que eso es malo. No lo aprendió. El que ya sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra de Dios. ¿A qué edad empezamos? Cuando empezamos a tener conciencia. Hay niños de 12 años que son muy maduros, más maduros que yo, definitivamente. Y hay niños que llegan a los 18 años y todavía no saben la diferencia entre por ejemplo, dice, dejad que los niños vengan a mí. La ley hace una división entre niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, adultos, y hoy no entiendo de dónde sacaron que hoy la juventud ya es más larga, no sé de dónde sacan eso. Definitivamente soy niño todavía. Pero no, para mí es cuando empiezan a hacer la diferencia entre el bien y el mal. Sí. En ese momento, sí, reconoces que si te moriste vas al infierno, sí, porque lo aprendiste en la clase dominical o porque lo sentís. Y es que lo que hemos estado hablando es que el bautismo, desde el punto de vista espiritual, limpia pecado. Es un símbolo, ¿no? de un cambio de vida. Entonces, si un niño
cuando Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, es porque él sabía que se estaba refiriendo a un grupo de personas que no pecaban, o sea, o que estaban limpios de corazón. Entonces, pero cuando ocurre el pecado en el ser humano, y ya se entiende que se hace con alevosía, entonces ya tiene sentido hablar del bautismo. Sí. Perdón, hermano, perdón, que quiero, ya me picaron, Okay. ya me voy a rascar. Alguien nos acaba de escribir ahí en uno de los comentarios, erróneamente, dice que no es necesario el bautismo. Lo entiendo en mis palabras, lo estoy diciendo en mis palabras. Porque el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo al ladrón que estaba a la par de él, o al malhechor que estaba a la par de él, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién se lo dijo? El Hijo de Dios. Le pregunto a esta persona, ¿ya había nacido la iglesia? ¿Ya nos había dejado el mandato nuestro Señor Jesucristo de que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura, y aquel que creyera y fuera bautizado será salvo? No. Jesucristo no había resucitado, y la iglesia no nace hasta después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No nace hasta después de que Él 40 días se va, de 40 días aquí en la tierra de haber resucitado, se va y nos da la gran comisión. Nos dice, vayan por todo el mundo. En uno dicen, hagan discípulos, en otro dicen, prediquen el evangelio, pero no deja de decir, vayan y bauticen, y el que sea bautizado será salvo. Ahí nos da el mandato. Pero la iglesia nace y se tiene constituida como iglesia el día de Pentecostés, donde todos somos bautizados con el Espíritu Santo. De ahí en adelante, sí. Antes no. Él nos ha tenido misericordia dándonos la vida día con día, y no hay persona en este lugar que no haya escuchado la palabra. Entonces no hay excusa. El único que fue salvo porque el mismo Dios le dijo, venite conmigo, pero todavía no había constituido el mandato. Todavía no nos había delegado el mandato del bautismo para ser salvo. Yo no puedo quitarle palabras a la Biblia. La Biblia dice, el que creyere y fuera bautizado. Que me perdonen la persona que lo dijo, pero no es ninguna excusa. Tenés que bautizarte si querés ir al cielo. Si no, no vas. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo quiero igual saludar a quien nos escucha y agradecer a Dios por estar pendiente, ¿no? Y justo yo estaba hace un momentito reflexionando en lo que nos relata la Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, y le invito a que no solo lo lea, sino que le pida a Dios discernimiento espiritual. Cuando no hemos recibido a Jesús y no hemos recibido el bautismo espiritual, sucede lo que dice la compañera de hermana Cris. No estoy preparada, yo quiero seguir en lo mismo, y si me bautizo ya no voy a poder. Y tiene razón, porque cuando ya somos sellados con el Espíritu Santo, no es que una vez nosotros somos bautizados y nacemos de nuevo, no vamos a pecar o no vamos a ser tentados. De hecho, fallamos. Pero la diferencia entre el creyente y el no creyente es eso. Cuando nos equivocamos, el Espíritu Santo viene y otra vez no nos deja tranquilos. Eso es algo súper importante, porque muchas veces las personas, las iglesias, los líderes se basan y empiezan a decir, es que no podés hacer esto. Pero más allá de que la otra persona se lo diga, no podés, es que el Espíritu Santo viene y nos dice lo que va a estar bien y lo que va a estar mal. Él nos dirige. Exactamente. Él nos empieza a dar como ese discernimiento, creo que lo puedo llamar así, de saber qué realmente está bien para él y qué realmente no. Qué realmente es lo que va a manchar nuestras almas, qué es lo que va a ensuciar nuestro cuerpo. Más allá del hecho de que tengamos o la iglesia nos ponga la hoja de reglas de qué debemos y no podemos hacer, es el hecho de que Dios, el Espíritu, pone eso en nosotros cuando ya hemos sido bautizados. Es que al ser templo y morada adquirimos muchas ventajas. Justamente. Amén. Yo recuerdo que cuando yo me bauticé, me costó cambiar mucho. Porque yo siempre, de verdad, he sido en rebelde. Chiquita, no parece. Chiquita, no te bañás, rebelde. Entonces mi hermana me decía, vos no cambiás y así, ¿verdad? Más rudo. Entonces me costó cambiar mucho y aún, ¿verdad? No termina la obra en nosotros. Entonces yo decirle, ¿verdad?, a los demás de que
de que no se bautizan porque no han cambiado, sino que a través del tiempo, ¿verdad?, vamos a cambiar y vamos a ser diferentes. Porque, bueno, yo he nacido en el Evangelio, ¿verdad? Y no significa que por eso seamos perfectos o no tengamos pecado, sino que siempre hay algo en nosotros y que debemos, ¿verdad?, dar ese paso siempre. Yo ahora solo quiero explicar lo que Gaby estaba diciendo y para terminar con lo que Cricri decía. Somos bautizados y nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Si nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo, Él empieza a tocar primero donde radica nuestro mayor pecado, para hacernos reconocer que estamos pecando y sacarlo. Toca nuestros ojos, toca nuestra boca, toca nuestros oídos. Quizás nuestros ojos están viendo cosas que no deben, pornografía, están viendo desnudos, están viendo mucho Facebook, menos Biblia. Nuestra boca, mucho chambre, mucho chisme. Nuestros oídos, música mundana. Nuestros oídos prestos para ir a poner en mal a otra persona después con la lengua. Nuestra mente pensando cosas que no debemos. Y el Espíritu Santo empieza a tomar control de cada una de estas áreas y nos empieza a cambiar. Pero no sin antes que nosotros reconozcamos y obedezcamos. Me va a decir alguien que me ha costado, y que lo que con los que cayeron, y que es fácil. Te lo voy a poner una cosa. Cuando firmas el contrato con Jesucristo, pongámosle así, Él te da una tarjeta de presentación y te dice: hijo, ahora que ya has sido sellado con el sello del Espíritu Santo, que sos mío, que has adquirido mi ciudadanía, que has decidido seguir mis pasos, que has decidido obedecerme y pasar por las aguas del bautismo, que has decidido nacer de nuevo, que has decidido dejar la vieja criatura y que todas tus cosas sean hechas nuevas por arte del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace una obra transformadora en nosotros. Esta tarjeta de presentación que yo te voy a dar te va a servir, pero le sirve únicamente a mis hijos. Amén. Le sirve únicamente a aquellos que han decidido seguirme, porque yo sé que van a estar en el mundo, y como van a estar en el mundo, en cualquier momento pueden caer y tropezar. Y en el momento que quieras regresar y que te arrepintas, mi tarjeta es una tarjeta de abogado. Abogado tenés, amén, dice la palabra de Dios, para que vengas con un nuevo arrepentimiento, y yo voy a abogar ante mi Padre. Lo dice la Escritura, amén, a la manera de Julio Miranda, versión 2025. Y yo voy a abogar por ti. Yo voy a interceder por ti, y mis manos van a estar siempre abiertas para que vengas. Pero alguien que no fue bautizado, alguien que no tuvo la experiencia de tener una relación con el Espíritu Santo, alguien que no quiso, o aunque sea bautizado, pero no quiso tener esa experiencia y busca la tarjeta de presentación, no la va a hallar fácilmente, le va a costar más. Porque la Biblia dice que te sale 1 y se te 7. Te va a costar más. Pero cuando nosotros hemos agarrado las arras del Espíritu Santo, fácilmente agarramos el número que tiene la tarjeta de presentación. ¿Cuál es el número de la tarjeta de presentación? Oración. Así de sencillo, oración. Ora y Él va a venir presto a ti y te va a decir, como nos dijo el primer día: Cricri, yo te amo. Yo vengo por ti. Julio, yo te amo, yo vengo por ti. Aníbal, yo te amo y vengo por ti. Gaby, yo te amo, vengo por ti. Voy a limpiarte. Eso no es licencia para pecar. Amén. Porque si pecamos y recurrimos en el mismo pecado, también estamos mal. Tenemos consecuencias. El jalón de orejas va a ser peor. Va a ser peor, porque Él nos hace pasar por el fuego. Lo explicaba en una clase bíblica que teníamos un día de esto. Nos hace pasar por el horno, nos hace pasar por el fuego, para quitarnos lo malo que tenemos, porque a veces nos mete a problemas, para hacernos entender y comprender que necesitamos cambiar, sí, y ser transformados. Y vamos siendo transformados por el poder de su amor y en el poder de su palabra, y al final somos una nueva criatura. Hablen. También creo que incluso el hecho de pasar por el horno puede pasar incluso después del bautismo. Puede ser que vengan demasiadas tentaciones, demasiados problemas que en algún punto nos haga volver a caer en eso, pero eso no implica que el bautismo haya sido en vano, porque ya hay un primer paso para esto, ya está una puerta abierta para que el Espíritu Santo esté morando dentro de nosotros también. Amén. Bueno, yo, ¿verdad? Antes de bautizarme, pues
Ustedes saben, ¿verdad?, que pasamos por un proceso muy difícil de nuestros padres, pero a pesar de eso, ¿verdad?, siempre había ese anhelo y ese deseo en mí de querer bautizarme, porque cuando me dijeron querer bautizarse, yo sin duda dije que sí, va. Me sentía muy feliz, muy contenta, porque orgullosa de lo que mis padres habían sembrado en mí y han sembrado en mí. Entonces, para mí eso fue como dice, nacer de nuevo. Eso es verdad, pero es algo tan sobrenatural que el Señor hace en nuestras vidas. Justamente, ahorita que Tita contó eso, recuerdo que yo realmente no tenía la madurez espiritual que tengo ahora, porque erróneamente había aprendido, me habían enseñado que también bautizarse servía para tener privilegios en la iglesia. No sé si las iglesias lo siguen practicando de esa manera o es así correcto, de que quien pasa al púlpito o incluso quien pasa a recoger la ofrenda tiene que ser solamente alguien que sea bautizado. Entonces, en aquel entonces, mis amigos, mis amigas de la iglesia ya estaban bautizados, ellos tenían privilegios y yo quería lo mismo. Pero realmente ese encuentro espiritual con Dios no pasó en esos años, no pasó ni siquiera en esa década. Eso vino a aparecer que hace unos dos años aproximadamente. El hecho de realmente sentir que Dios hizo un cambio, el hecho de volver a nacer de nuevo. Sí, realmente una cosa es lo doctrinal, ¿no? lo costumbre, lo que los hombres a veces piensan, y otra cosa muy diferente es lo que Dios hace espiritualmente en nuestras vidas. Pues la Biblia también nos enseña de que la manifestación espiritual cuando recibimos el bautismo de Dios es también evidente en nuestras vidas, y sobre todo el respaldo espiritual que el ser humano siente. Como les decía anteriormente, como bien lo explica el libro de Gálatas en el capítulo 5, verso 22, si no mal recuerdo, esa lucha espiritual va a estar siempre ahí con nosotros, porque nosotros no dejamos de ser cuerpo, carne. El cuerpo sigue estando en nosotros, pero una vez recibimos el bautismo del Espíritu Santo, existe ya esa guerra dentro de nosotros. Y si nosotros alimentamos más la parte del cuerpo y de la carne, entonces vamos a flaquear en la parte espiritual. Y hoy que escuchaba al hermano Julio hablar de los contratos, se me venía la comparación de la balanza de la justicia, ¿va? Es parecido a nuestra vida. Si nosotros dejamos de orar, dejamos de leer la palabra y disminuimos nuestra accionar en la comunión con Dios, obviamente vamos a ocupar la mayor parte del tiempo en satisfacer deseos de la carne. Y entonces va a haber un peso más pronunciado en la parte carnal del ser humano. Pero si nosotros nos enfocamos en la búsqueda espiritual y la comunión con Dios, obviamente vamos a ser más fuertes espiritualmente y vamos a tener delante de Dios y delante de los hombres una mejor aprobación. Definitivamente, eso me recuerda un libro que dice, en el libro de Romanos, dice, no es de quien quiere ni el que corre, sino que el de Dios tiene misericordia. No tiene nada que ver con la salvación. Simple y sencillamente es del linaje que nosotros le queremos. Y Dios tiene misericordia de todos. Amén. Pero quien acepta la misericordia de Dios es otra cosa. Él endurece los corazones, dice más adelante, y ablanda los corazones. Endurece los corazones de aquellas personas que necesitan ser como la tuerca de un carro que necesita ser más tocada que otra. Uh-huh. Entonces, endurece los corazones, ¿para qué? Para demostrarle que hay un Dios vivo. Lo hizo con Faraón. Él endureció el corazón de Faraón. ¿Y qué le demostró al final? Que hay un Dios todopoderoso, el gran yo soy. Lo mismo hace en nuestra vida. Dios tiene misericordia de todos porque nos hace el llamado a todos. Pero dije, vayan por todo el mundo y prediquen. Entonces, el llamado es para todos. Amén. El que acepte el llamado es otra cosa. Pero dentro de ese llamado, nosotros venimos, somos bautizados, y hay una transformación más dura y una transformación menos dura. Usted hacía referencia al inicio de algo que a mí no me gustó en ese aspecto. El bolo
se le echa de ver cuando ha sido cristiano, dejó de tomar. Amén. El mujeriego se le echa de ver que ha sido cristiano, empieza a tener mujeres en la iglesia y ya no fuera de la iglesia. El ladrón empieza a robar de la ofrenda y ya no empieza a robar en otro lado. Pero son evidentes los cambios. Sí. El drogo es evidente el cambio. Cualquiera que ande en un vicio en el mundo es evidente el cambio. Pero los que no tuvimos vicio, yo gracias a Dios no tuve vicio, el cambio casi no se ve. Casi no se ve. Entonces el mundo me va a ver igual. ¿Cuál es tu transformación? Fácil. Fácil, la palabra de Dios lo dice, nuestro carácter. Amén. En nuestro carácter se refleja el amor de Cristo. Entonces, a veces, a mí, yo tenía algo recurrente en mi corazón, que me costó más de 10 años cambiarlo. Y dolió el cambio. Dios trató duramente conmigo. Usted sabe, tuve un accidente. Y ese accidente me hizo cambiar totalmente. Ya predicaba la palabra, sí. Ya era pastor, sí. Pero necesitaba la dureza del corazón de Dios. Y Él tuvo misericordia de mí y Dios me trató duramente. Porque de otra forma ya me había enamorado de 1000 formas para hacerme cambiar. Y yo no cambiaba. Y predicaba. Y yo no cambiaba. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de orgullo, de vanidad, sí, de vanagloria. Estoy hablando de resentimiento, de aquello que no se ve, de aquello sí, que andamos en el corazón. Entonces Él tuvo misericordia de mí, me dio la oportunidad y cuando vio Julio, no, me agarró como agarra don Ramón al Chavo del 8 y me dio un pellizcón. Lloré, rebuzné, rechiné dientes. E incluso dije, y lo he predicado y lo he dado como hasta aquí llegué. De aquí en adelante, ya no. Y es cuando Dios más me usó. ¿Llevamos cuántos años más? Más de 20. ¿Verdad? Es cuando Dios más me usó, sí, y aquí estoy todavía para la gloria de Él. Sí. He cambiado, he transformado. Y puedo decir que Él tuvo misericordia. Amén. Me trató con dureza. Sí. Me trató, pero fue para bien mío. Para bien mío. Entonces a cada uno de nosotros Él tiene misericordia. Amén. Pero la aceptamos. La amiga de Cricri, Dios tiene misericordia de esa amiga, pero no la está aceptando diciendo, ay, yo voy a cambiar primero. Una vez estaba predicando, ya no está terminando el tiempo, había un bolo que, ay Señor, cada vez que yo hablaba el bolo. Cada vez gritaba el bolo. Y, ay Señor, mira, por favor, hazte cargo. Al final hago el llamado, el primero que pasa es el bolo. Gloria a Dios. Y sale que el bolo me invita a su casa después del culto, la campaña. Y yo, ¿qué iba a hacer? Pues ya había aceptado. Nos vamos para la casa del bolo. Era un ex pastor caído. Sí. Y yo estaba renegando. Sí. Pero Dios estaba tratando con ese hombre. Ahí está predicando de nuevo la Gloria palabra a de Dios. Dios. Pero somos nosotros. Sí. Somos nosotros. Y yo quería hacer quizás para ir cerrando esa última valoración, el que es fácil quizás verlo entre la iglesia o los redimidos y los que aún no han tomado la decisión de aceptar a Jesús todavía. Pero dentro del cuerpo de Cristo también a veces nos llenamos de esos egocentrismos y nos parece que tenemos la razón y nos alejamos de la verdad. Entonces Dios también nos está invitando a nosotros como iglesia, y nos incluimos, a dejarnos guiar, a ser dóciles a la administración del Espíritu Santo y a unirnos, a amarnos, a hacer la diferencia, ¿verdad? No solo para el mundo, sino también dentro de la congregación. Creo que cada uno tiene un proceso diferente sobre cómo realmente Dios llega a tocar nuestro corazón. Cada uno tiene un proceso diferente, un dolor diferente cuando estamos en ese proceso. Pero lo importante es comprender que el inicio de todo es en el bautismo. No tenemos por qué cambiar y ser perfectos desde antes. Entonces, perfecto solo Dios. Y los cambios la adquirimos en el camino. Justamente, los cambios reales vienen después de que nos bautizamos. Ese es solamente el inicio. Son actos de obediencia realmente, ¿verdad? Como
como muchos, o sea, el bautismo es uno, la decisión de aceptar a Jesús y Es de nuestro nacer de nuevo segundo acto también. de obediencia. Sí, yo solo quería contar un testimonio. Alguien me decía una vez, si hacerse creyente es fácil, ¿verdad? Solo es levantar la mano. Y yo le decía, Claro. y si es tan fácil, ¿por qué no las levantamos? Está buena. Cri, cri. Amén. También decirle de que a veces Dios pone los problemas en nosotros para también hacernos diferentes y cambiar. Todo problema, verdad, pasa, o situación difícil pasa, o luto pasa en nuestras vidas para que el Señor haga la obra y termine de perfeccionar la obra en cada uno de nosotros. Amén. Familia, esto ha sido todo por hoy. Solo quiero recordarte algo. Si en tu corazón aún suspiras por el pasado, si en tu corazón hay algo de resentimiento, odio o rencor por alguna persona, si en tu corazón aún atesoras algo que no va acorde al amor de nuestro Señor Jesucristo, en tus mentes y en tu pensamiento pasan situaciones que no deben de pasar, necesitas nacer de nuevo. Necesitas dejar que el Espíritu Santo haga la obra transformadora en tu vida. Dale la bienvenida porque ahí está contigo, pero déjalo actuar. Porque si no lo dejamos actuar, va a ser uno de aquellos partos tremendos y dolorosos. Y cuando corten el cordón umbilical te va a doler. Es mejor hacerlo ahora, que la palabra de Dios te está hablando, que después cuando estés llorando. Nos escuchamos el próximo lunes si Cristo no ha venido. Y si ya vino, nos vemos allá en el cielo y me llevas café. Dios te bendiga. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús.